aquí estamos una vez más, el seminario permanente sobre cultura, artes y humanidades. El tema del día de hoy es la experiencia etnográfica. Sean bienvenidos todos. El día de hoy nos acompaña la doctora Adriana Terben Salinas. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes y gracias por la invitación a este seminario permanente interinstitucional. Y como ya mencionaron, la charla que hoy les voy a compartir tiene por título la experiencia etnográfica. Y bueno, me voy a permitir compartir pantalla. Sí, claro, doctora, gracias. Bueno, inicio entonces con mi exposición. En esta presentación vamos a hacer una revisión de lo que ha sido la conformación del método etnográfico, pero bueno, antes de llegar al método etnográfico y esto que quiero relacionar con la experiencia, será importante que dé algunos referentes respecto de la antropología, que precisamente es la disciplina desde donde se va a desarrollar este método de trabajo. Entonces sí es importante conocer antes cómo se ha venido conformando la antropología y poder llegar posteriormente a su método de trabajo, ¿no? Que va a ser el etnográfico, y ya, bueno, con estas características que el día de hoy quiero relacionar de manera particular. Bueno, la titulé la experiencia etnográfica, y bueno, como les decía, me interesa hablar sobre la relación que hay entre el método y la persona y cómo se involucran las vivencias y los sentidos, como es el de la vista, por ejemplo. Entonces, desde aquí es que quiero platicarles a grandes rasgos cómo se ha venido conformando el método etnográfico. Podemos decir que como parte de su origen ha estado el preguntarse acerca del otro, del que es diferente. Esta es una inquietud que encontramos a lo largo de la historia de la humanidad, desde que han sucedido encuentros con poblaciones culturalmente distintas. Y es en esta inquietud donde encontramos la semilla de la antropología y, por tanto, de su método de trabajo. Entonces, existe un amplio registro histórico de esas otras culturas que podemos ubicar desde el año 500 antes de nuestra era, pero ya más cerca en el tiempo, desde el siglo XV, hay registros, como son, por ejemplo, los escritos elaborados por conquistadores, viajeros, evangelizadores, exploradores, comerciantes, etc. Todos estos lo que tienen en común es que eran personas que viajaban a lugares distantes, fuera de sus confines, y entraban en contacto con poblaciones lejanas para comprar o vender productos, para someterles, para evangelizarlos, o simplemente por la curiosidad de conocer el mundo. Ahora bien, muchos de estos escritos se realizaron a partir de los intereses particulares de estas personas para establecer rutas comerciales, para diseñar estrategias de incursión bélica, para edificar templos, etc. Y si bien el origen de la antropología se puede ubicar dentro de estas actividades de encuentro con pueblos culturalmente diferentes, no será hasta el siglo XIX que podamos hablar en términos formales de la antropología como ciencia. Claro que la conformación del método de trabajo en la antropología no es algo que sucedió de manera exacta y concreta, sino que más bien fue un proceso que a la fecha ha ido y sigue integrando diversos elementos, como son técnicas y herramientas, pero también posicionamientos políticos. Entonces, voy a tratar de hacer un relato lo más articulado posible para ubicar ciertos aspectos que caracterizan al procedimiento de trabajo de la antropología. Volviendo a sus orígenes, un dato que es necesario tener en cuenta es que todos estos viajeros de los que les hablé provienen del mundo occidental. No es que personas de otras regiones no viajaran, claro que lo hacían, pero los viajeros que se relacionan con la antropología son los viajeros del mundo occidental. Me quiero ubicar en el siglo XIX, cuando encontramos una serie de sucesos que nos permiten empezar a hablar de antropología. Uno de ellos fue el interés por conocer la historia de la evolución de la humanidad, una época en la que estaba de moda Charles Darwin y su teoría de la evolución de las especies. Entonces, se pensaba que esos pueblos diferentes a los occidentales representaban etapas anteriores o primitivas en la evolución humana,
es decir, se les consideraban como fósiles vivos. Entonces se definió la realización de un registro particular, es decir, ya no eran los registros anteriores de los comerciantes o evangelizadores que les comentaba, sino que se siguió un fuerte interés por la clasificación de las costumbres y los mitos, al igual que el interés taxonómico de la botánica o la zoología. Entonces, las costumbres y las creencias eran escrupulosamente examinadas según su forma, y a continuación estas propiedades eran comparadas con las de otras culturas en todos los continentes. Paralelamente a esto, otro suceso en esta época va a ser la definición del concepto de cultura, publicada en 1871 por Edward Taylor en Inglaterra. Él dice que la cultura constituye el objeto de estudio de la antropología, es decir, surge la antropología cuando se define su objeto de estudio, ¿no?, que es la otredad o la alteridad cultural, y también se define un método. En este momento fue el método comparativo de las culturas, es decir, va a ser el método previo al método etnográfico. Obviamente, los primeros antropólogos no estudiaron antropología. Por ejemplo, Taylor, sus estudios fueron en leyes, pero Taylor fue el primer titular de la cátedra de antropología en la Universidad de Oxford en 1896. Se le considera el padre fundador de la antropología británica. Otro ejemplo es el de Franz Boas, quien estudió física y geografía. Él creó y dirigió el primer departamento de antropología de la Universidad de Columbia en Estados Unidos en 1886. Y bueno, él sería el fundador de la antropología norteamericana. Hay muchos otros pioneros, pero estos dos son los más representativos en relación con el establecimiento de un método de trabajo. Ahora bien, ya vamos a llegar al método etnográfico. Resulta que mucha de esta documentación sobre los aspectos que componen la cultura de los pueblos no la realizaban directamente los antropólogos como tal. En una etapa esta es una etapa, ¿no?, de la antropología que se le denominaba de gabinete o antropología de sillón, ya que más bien ellos encargaban a otras personas la recolección de objetos materiales o las descripciones de rituales y de creencias. Entonces, estas personas, estos viajeros, recibían ciertas instrucciones, pero finalmente en la recopilación se perdía, por ejemplo, el registro del contexto de donde provenía cierto artefacto. Ahora bien, en las ciencias naturales se procedía de un modo similar. Por ejemplo, la recopilación de aves para Darwin, a partir de las cuales funda su teoría, pues no la hizo él directamente. Y como muchas de las cosas que suceden en esta vida, pues el método etnográfico fue en parte producto de lo inesperado. Franz Boas, de quien ya les hablaba, quien fundó el primer departamento de antropología en Estados Unidos, bueno, pues él estaba realizando una expedición al norte de Canadá en 1886 para estudiar manantiales de agua. Si recuerdan, él era físico y geógrafo. El caso es que se perdió y fue rescatado por los Inuit, que es un grupo esquimal, lo que lo llevó a tener una estancia con estos esquimales, ¿no? Estuvo pues viviendo con ellos y posteriormente a esta experiencia es que va a fundar el departamento de antropología. Y bueno, esta experiencia llevó a Franz Boas a empezar a pensar y a definir en un proceso de trabajo, es decir, en un método. Y él sostuvo que la importancia de realizar trabajo de campo para estudios sobre las culturas, ¿no?, tendría que ser mínimo de 1 año para observar un ciclo anual de eventos y comportamientos. Franz Boas puntualizó la observación directa, la realización de entrevistas, el uso de intérpretes nativos, el registro de prolongados episodios de la vida cotidiana en diarios de campo y cartas, la vinculación con artistas, el uso de la fotografía para ilustrar los episodios de sus descripciones, la reconstrucción de la historia a partir de la tradición oral, disculpen, la necesidad de aprender la lengua nativa y sus modos estructurales para su registro. Y bueno, puso especial énfasis en la relación con el espacio y el medio ambiente, así como la influencia externa de otros grupos. Y aquí es donde vamos encontrando los primeros elementos que compondrán
al método etnográfico, y si se fijan, pues aquí ya empezamos a ver también esta relación con la experiencia, ¿no?, de las personas involucradas en el interés por la documentación de la cultura de los pueblos. Y quiero abrir un paréntesis. El fundador de la antropología mexicana, de nombre Manuel Gamio, pues bueno, fue estudiante de Franz Boas. Y cierro el paréntesis. Otra historia, también inesperada, era 1915, cuando Bronislaus Malinowski se embarcaba a Nueva Guinea para realizar trabajo de campo. Él era estudiante de antropología en la London School of Economics y después de sus clases en aula, estaba preparado para conocer in situ a los melanesios, sobre quienes realizaría un estudio. Paralelamente empezaba la Primera Guerra Mundial y Malinowski, bueno, sería llamado a formar parte de las filas del ejército. La guerra influyó para que se quedara varado 2 años en el archipiélago de la Astrobrian sin poder regresar a Europa. Y producto de esta estancia fue la publicación en 1922 del libro Los Argonautas del Pacífico Occidental. Y bueno, ese libro contiene el apartado titulado Introducción, objeto, método y finalidad de esta investigación. Y aquí encontramos el primer escrito que presenta de manera concreta las características del método etnográfico. Y si se fijan, nuevamente, en el caso de Malinowski como en el de Franz Boas, fueron situaciones pues bastante inesperadas y que llevaron a que desde la experiencia que vivieron empezaran a pensar en procedimientos de trabajo, porque de por sí, bueno, ya tenían intereses de investigación y que en este caso pues ya iban a empezar a involucrar registros en el lugar, es decir, registros contextualizados, a diferencia de antes, y que bueno, empezamos a ver cómo el método etnográfico pues empieza a conformarse a partir de estas experiencias que en mucho no estaban previstas, ¿no?, inicialmente, de esta manera. Malinowski considera que la meta de la etnografía era encontrar el punto de vista nativo. Esta es una cita que retomo de su libro. Dice, la meta final de la que todo etnógrafo no debe perder de vista es la de atrapar el punto de vista nativo, su relación con la vida y reconocer su visión del mundo. Entonces, bueno, a partir, digamos, de este propósito es que van a surgir las perspectivas EMIC y ETIC, y surgen a raíz de un problema fundamental que radica en el riesgo de que el antropólogo no pueda separar adecuadamente su perspectiva cuando observa la visión de mundo de las poblaciones con las que trabaja, bueno, visiones de mundo diferentes a las del antropólogo, y que entonces no vaya a valorar, ¿no?, la cultura de otro pueblo pues a partir de sus propios parámetros. Es que va a surgir de esta manera la doble mirada, ¿no?, la doble mirada del antropólogo. Entonces, tenemos 2 formas de ver las cosas, ¿no? Una de ellas es cuando se documenta la vida y las prácticas de un grupo humano desde el punto de vista de los propios miembros de esa cultura. Esta es la perspectiva denominada EMIC. Y bueno, desde entonces la antropología se ha preocupado de captar el ethos de la cultura estudiada. Esto es el sentimiento emocional que la gente tiene acerca de su mundo y la evaluación que realiza en términos morales de todo lo que les rodea. Y la otra perspectiva, que es la llamada ética, esta es la que logra, mirando desde afuera de la sociedad que esté estudiando, a partir, ahora sí, de sus propios parámetros, pero los cuales finalmente también van a estar guiados por la teoría antropológica. La perspectiva EMIC, que es la primera que les menciono, pues es considerada una de las grandes aportaciones de la antropología y la cual, bueno, se va a lograr en mucho a partir de la observación participante. Es decir, desde la experiencia directa de estar en el lugar y entre las personas con las que se trabaja. Y bueno, hasta aquí los antecedentes, y bueno, en realidad me remonté bastante en el tiempo para ello, pero algo que me interesa enfatizar es que es necesario ver al método etnográfico como un proceso en constante construcción y actualización, y que esto sucede a partir de la experiencia directa del etnógrafo o la etnógrafa.
Por consiguiente, no existe una versión única de llevar a cabo el trabajo, sino que, como veremos, depende de quién lo esté realizando, pero también influirá el lugar, ¿no?, donde esté y con quiénes, es decir, las personas de ese lugar con las que, bueno, llevará a cabo sus estudios, así como el tema también. Entonces, el método etnográfico implica consustancialmente la realización de trabajo de campo. Esto guarda una importante relación con el movimiento corporal. Estar en el campo es estar a través de los sentidos, ¿no? La experiencia es aprendida y preservada mediante el movimiento del cuerpo, ¿no?, que realiza, ¿no?, al vivir en estos lugares. El trabajo de campo en la antropología, pues lo que busca es la inmersión en las prácticas cotidianas para comprender los significados y prácticas culturales de pertenencia. Es decir, al final se busca entrar en la rutina, en las situaciones ordinarias. Y bueno, la comprensión antropológica pues solo podrá suceder más que viviéndola, ¿no? No hay de otra manera. De ahí por eso la importancia de la experiencia directa. El trabajo de campo implica, o sea, para poder llegar a esto, implica la realización de estancias prolongadas y continuas en el lugar donde se realiza la investigación. En México, tradicionalmente, los lugares donde se hacía trabajo de campo habían sido en las comunidades indígenas. Y es que la antropología, bueno, pues como veníamos viendo en nuestros antecedentes que les compartía, pues al interesarse por la diversidad cultural, en México encontró en los pueblos indígenas pues los temas de estudio, y esto influyó en la configuración de un procedimiento de trabajo acorde con contextos rurales, así también como los mecanismos para establecer interacciones sociales con personas que tienen pues maneras diferentes de concebir el mundo, ¿no?, a las del propio antropólogo o antropóloga. Pero como vengo diciendo, este método va transformándose y hoy en día la antropología también se interesa por llevar a cabo investigaciones en lugares cercanos que incluso corresponden al contexto cultural del antropólogo o la antropóloga. Esto, como podemos ver, requirió entonces ajustes para trabajar ahora con personas que tienen prácticas cercanas a las nuestras. Y bueno, finalmente se trata de abordar problemáticas sociales y estas pues se presentan en cualquier sociedad. Entonces, hacer trabajo de campo, según el método etnográfico, pues conlleva la aplicación de diversas técnicas, como entrevistas, censos, genealogías, etcétera. Es decir, se trata de aplicar diferentes técnicas de investigación. Cada una de ellas nos permite un acercamiento particular y que en su combinación, digamos, se va complementando la información. Pero la técnica primordial va a ser la de la observación, tanto la observación directa como la observación participante, ¿no? Que la observación participante, además de observar, pues conllevará el participar en las actividades que las personas estén realizando, ¿sí? Ahí, además de la vista, también ponemos el cuerpo, ¿no? Es una experiencia que se vive completa. Es muy interesante cómo en la antropología es el propio etnógrafo o etnógrafa quien encarna pues la principal técnica de investigación, ¿no?, la observación, como les decía. Entonces se trata de mirar, pero no miramos como comúnmente lo hacemos. Se trata de una mirada entrenada. Observar antropológicamente tiene que ver con traspasar las ideas preconcebidas con las que nos acercamos inicialmente y las cuales, bueno, terminan por aplanar la realidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es abrirnos a la indagación. Cuando observamos, preguntamos, cuestionamos, indagamos, no damos las cosas por hecho, sino que buscamos, ¿no?, en lo que miramos, todo lo que hay detrás, lo que hay entre líneas. Por ejemplo, respecto de un objeto, nos preguntamos cómo se realizó, de dónde proviene la materia prima, cómo se adquiere, quién lo realiza y por qué esa persona y no otra, ¿no? Si hay una división por sexo, por edad, por estatus, cómo aprendió a hacer esto, sobre los colores, la estética, qué propósitos tiene, ¿no? Si es una herramienta de trabajo, si es para la venta, si es un ornamento, etcétera, etcétera, etcétera.
Y así hacemos este mismo proceso con actividades, con prácticas que se estén llevando a cabo, ¿no? Vamos preguntándonos sobre todo aquello que se involucra, desde lo material hasta lo sensible. Entonces, los etnógrafos observan largo y tendido hasta encontrar las claves para acceder a un lugar o a un acontecimiento, los cuales son siempre una realidad compleja e incierta a la mirada superficial. En la etnografía, el objeto de la observación no son paisajes, personas u objetos aislados, ¿no? Como vengo diciendo, sino que más bien son aquellas esferas de las acciones, prácticas y significados que subyacen. Es decir, los quehaceres diarios que la cultura requiere para existir. El reto va a estar entonces en establecer relaciones entre aquello que generalmente se concibe de manera separada, como es la forma, la memoria, el imaginario, el sentido, los valores y el lenguaje. Y bueno, así es cuando lo rutinario cobra sentido, cobra uno o varios sentidos, de modo que, y aquí es una cita que retomo de Esteban Crotz, un antropólogo, de modo que el cronotopo de la cultura, entendido como una escena que organiza el tiempo y el espacio, en una forma representable, pues se nos aparece. Y una última idea que también quiero rescatar, una idea central, es que sobre un mismo lugar, suceso, actividad, acontecimiento, pues hay también una diversidad de interpretaciones en torno, ya que las personas ocupan diferentes posiciones sociales, lo que les da distintas experiencias de vida. Entonces tenemos que no hay una única manera de habitar y por lo tanto de percibir. De aquí que existan diversos puntos de vista. Y es precisamente de lo que se trata, ¿no? De poder finalmente conocer las diferentes formas de apreciar y que todas ellas confluyen, por ejemplo, en una misma familia. Entonces no es necesario ir lejos, como antiguamente se hizo, a pueblos distantes, sino que incluso estudios sobre una familia aquí en la sociedad de la que también nosotros somos parte, el poder conocer los distintos puntos de vista que tienen los integrantes, pues para la comprensión de alguna problemática, por ejemplo familiar, porque estamos hablando de familias, pues es la manera en cómo nosotros podemos trasladar el método de trabajo y aquello que tiene que ver con la diversidad, pero en este caso diversidad de percepciones respecto de algún problema a un ámbito tan, digamos, pequeño o micro como es la familia, pero que finalmente a partir de ahí, de estos estudios o estos enfoques micro, podríamos posteriormente, claro, que hacer análisis o reflexiones más amplias, ¿no? Pero si se fijan, sigue la misma lógica de trabajo. Y finalmente, pues es estar en el lugar y experimentar con las personas, pues el tema, ¿no? Y bueno, esto nos permitirá, por ejemplo, una documentación de este tipo, ver cómo cierto suceso o las distintas opiniones que se tienen más bien sobre este suceso entran en tensión, cómo se genera el conflicto, cómo se dan las negociaciones, las rupturas o conciliaciones, cómo se construyen alianzas, etcétera. Y bueno, ahora quiero conectar con la licenciatura en antropología de la UAC, de donde soy docente, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Filosofía, pues está el programa de licenciatura en antropología, también está el programa de maestría en estudios contemporáneos, estudios antropológicos en sociedades contemporáneas, perdón. Y bueno, algo a lo que nosotros le damos pues mucho énfasis es en la preparación metodológica de los estudiantes. De hecho, los programas se componen por varios cursos de metodología para que se instruyan en el método etnográfico, precisamente, que como vimos, pues compone diversas técnicas de investigación, las cuales hay que conocer y saber aplicarlas. Y sí, también nos enfocamos en la técnica de la observación directa y participante. Y bueno, para ello, además de los cursos, ¿no? En aula, el programa de licenciatura, por ejemplo, también contempla la realización de prácticas de campo, ¿no? De hacer trabajo de campo. Y estas prácticas de campo, como les decía, que caracteriza el método etnográfico,
pues son estancias prolongadas, son estancias de 5 semanas, en donde las y los estudiantes se mudan a vivir a una comunidad con una familia durante todo este tiempo y bueno, a lo largo de las semanas van documentando distintos tópicos, aplicando distintas entrevistas y por supuesto que también participando en muchas de las actividades y pues viviendo directamente todas estas experiencias. Para la documentación, también nuestro principal instrumento de registro es el diario de campo, lo que llamamos el diario de campo, en donde nosotros vamos pues escribiendo, o también puede incluir dibujos, claro, también podemos incluir otras herramientas como cámaras fotográficas o de video, pero bueno, nosotros vamos haciendo descripciones diarias y puntuales de todo aquello que observamos, ¿no? Como les digo, la observación pues es nuestra principal técnica para acercarnos a conocer pues los distintos temas que involucran la cultura de un pueblo. Entonces, bueno, vamos haciendo los registros de lo que vamos observando y también hacemos registros de alguna entrevista si la llevamos a cabo, si aplicamos algún censo o cualquier otra técnica de documentación. En este diario de campo, además de estos registros, algo que también se contempla y que tiene que ver con la experiencia etnográfica es que de manera, digamos, separada, lo cual puede ser en otra hoja, o sea, en una hoja diferente o con una tinta de color distinta, también registramos las impresiones que como etnógrafas o etnógrafos vamos teniendo, ¿no? Aquello que nos llama la atención, o aquello que nos produce quizás malestar, aquello que no estamos comprendiendo, en fin, ¿no? Como también las situaciones personales que se nos van presentando también son motivo de registro, es decir, la experiencia personal para nosotros también es valiosa y es parte de lo que nos permite comprender cualquier temática con la que estemos trabajando. Pero es cierto que no mezclamos las cosas, o sea, sí generamos un registro detallado de lo que se está observando o en lo que estamos participando y por otro lado un registro personal de todo aquello que se nos va presentando en la experiencia. Una vez que los estudiantes de la licenciatura pues terminan con esta práctica de campo prolongada, escriben una monografía y bueno, esta monografía también es un producto que se devuelve a las comunidades una vez que ya se termina el semestre escolar, pues se regresa a los lugares a saludar a las familias con las que estuvieron viviendo, por supuesto, con quienes pues también se establecen pues lazos, vínculos de amistad. Y bueno, pues se devuelven estos trabajos también como parte de una retribución por habernos permitido haber estado ahí. Y, y pues esto es algo que año con año se viene llevando a cabo, ¿no? Los estudiantes reciben pues una preparación de un año en aula de cursos de metodología antes de hacer esta salida a campo. Entonces, como vamos viendo, pues el método etnográfico pues tiene, digamos, todas estas características que les menciono, ¿no? Estancias prolongadas en el lugar, aplicación de distintas técnicas, un registro puntual y lo que estoy enfatizando el día de hoy, pues no perder de vista la experiencia personal del etnógrafo o de la etnógrafa, también como parte del registro, que igualmente nos permitirá una comprensión más profunda de los distintos temas que estemos abordando. Y bueno, con esto concluyo y voy a dejar de compartir pantalla. Sí, también en la transmisión que se va a quedar en el grupo de Facebook, si en comentarios, si de momento alguien hace una pregunta posterior, yo puedo estar al pendiente, ¿no? de esa publicación y ahí mismo en comentarios puedo, si Claro. requiere, pues también contestar, ¿no? Eso. Muchas gracias, doctora. ¿Algún contacto que nos quiera compartir, que guste dejar, por si la quieren contactar? Sí, bueno, está mi correo electrónico institucional, que es adriana.terben, @wac.mx. Y bueno, también tengo un canal de YouTube, que es con mi nombre, Adriana Terben, en donde, bueno, podrán encontrar varios videos y que muchos de ellos van a estar relacionados con el método etnográfico. Perfecto, muchas gracias. Sí tenemos una pregunta por acá Uh-huh. del doctor Juan Granados.
¿El método etnográfico lo pueden aplicar otros profesionales, no antropólogos, para sus estudios? Sí, por supuesto, nada más que se requeriría el entrenamiento. De hecho, la maestría que tenemos en la Facultad de Filosofía, la de eh, Estudios Antropológicos en Sociedades Contemporáneas, es una maestría que está pensada principalmente para personas que no provienen de una formación en antropología, es decir, que no tienen una licenciatura en antropología. Entonces, por lo general, la matrícula pues son estudiantes que provienen de muy diversas áreas diferentes. Y bueno, pues ahí pues en mucho lo que sucede y está también inclinado el programa, pues es en proveerles todo lo necesario para que puedan ir desarrollando esta mirada antropológica, que es de lo que les he venido hablando. Bueno, esa es la maestría, pero por supuesto que se pueden tomar otros cursos y bueno, pues sí, conociendo el método, ¿no? Teniendo el entrenamiento, por supuesto que lo pueden hacer profesionales de otras áreas. Lo podemos usar como herramienta, ¿no? Uh-huh. Y Aquí hay otra también, pregunta, que si hay ajá, una diferencia entre el estudio cualitativo y la etnografía. Bueno, la etnografía es un método y entra dentro de la metodología cualitativa, es decir, el método etnográfico es cualitativo, o sea, no hay diferencia. Bueno, primero agradecer tu siempre oportuna participación en este tipo de eventos, tu expertise. Bueno, yo lo conozco de primera mano. Pues la conozco, vaya, creo que formé parte de tu primer grupo de práctica de campo en la licenciatura. Entonces, pues sí, nos conocemos desde hace un ratito. Entonces yo te quería preguntar, bajo tu experiencia y pues en lo que has visto en estos últimos años, ¿hacia dónde consideras que apuntar ahora la práctica etnográfica? Ya, bueno, como les comentaba, efectivamente no es un método cerrado, sino que mi invitación es a verlo como un proceso en constante actualización, ¿verdad? Entonces, ahora que fue, por ejemplo, la contingencia sanitaria por el COVID-19 y bueno, pues nosotros seguíamos trabajando en los programas de estudio o aquellas personas que estaban realizando investigaciones en antropología, pues no podían tampoco ponerle una pausa ni detenerse por completo. Y aquí algo que vimos pues fue la realización de etnografías en el ciberespacio, ¿no? La etnografía virtual. Entonces, digamos que es una de tantas líneas que se pueden tomar y que el contexto en ese momento social, sanitario, pues nos estaba pues determinando en mucho nuestras actividades, ¿no? Y limitándolas también. Sin embargo, la antropología encontró en el ciberespacio pues otro lugar desde donde también se pueden hacer investigaciones de este corte y si bien no es que haya surgido en ese momento, de hecho ya desde el 2000 se viene hablando de la etnografía virtual y ya se habían llevado a cabo algunas investigaciones, ya se habían hecho algunos debates, ya había algunos presupuestos para hacer esto, pues bueno, con la pandemia digamos que aceleró muchísimo más las reflexiones y también los estudios. De hecho, esta maestría en antropología, la generación que le tocó hacer pues sus estudios en estos años, bueno, fueron como un par de años, pues la mayoría de los estudiantes hicieron etnografía virtual. Entonces, ahí la antropología pues responde, ¿no? a esta necesidad, a lo que el contexto nos impuso y pudo llevar a cabo pues sus actividades, ¿no? de investigación, de plantear temas, de seguir problematizando y de poder generar productos que, bueno, en este caso, como es un programa de estudios, pues fueron tesis. Entonces también va a depender en mucho de hacia dónde también se esté pues moviendo la sociedad, porque pues finalmente la antropología es una disciplina pues articulada con los problemas que la sociedad va presentando en el momento y entonces va a depender en mucho de eso, ¿no? Como este caso pues es muy claro, ¿no? Porque fue contundente todas las implicaciones que tuvo el COVID, pero bueno, digamos que hay otros donde se van creando distintas líneas y pues va a ir dependiendo también de lo que en la sociedad se va manifestando, no sé, problemas también, por ejemplo,
medioambientales, ¿no? Que también se van presentando, pues la antropología también está desarrollando toda una línea de investigación para poder documentar desde esta perspectiva pues cuestiones relacionadas con problemas medioambientales. Entonces, bueno, así, ¿no? Por eso yo creo que nos mantenemos actualizados y vigentes. Quisiera pedirte que nos ayudes a hacer también, una vez si quieres que respondas eso que te pusieron por ahí en el chat, algún spoiler de este librito que acabas de sacar, que me comentabas el otro día de mi primera etnografía. Ah, mi primer diario de campo. Sí, bueno, es un libro infantil que se llama Mi primer diario de campo, Antropología para niños y niñas. Y bueno, lo que hace es precisamente explicarle a, pues sí, a los niños y a las niñas, está pensado para edades entre 8 o 12 años, que es hacer etnografía, ¿no? Y la etnografía, pues finalmente, ¿qué es lo que te permite? Que tiene que ver, pues claro, con comprender la diversidad cultural, pero desde una perspectiva en la que se crean puentes de comunicación y de diálogo, ¿no? Para superar pues problemas de exclusión, de discriminación, en fin. Pero bueno, pero lo hacemos desde el diario de campo, entonces bueno, es un relato donde hay unos personajes, que es una tía antropóloga y un sobrino pequeño que quiere conocer, ¿no? Lo que hace su tía y bueno, y la tía le va platicando. Este libro, bueno, se puede conseguir en la librería del Fondo de Cultura Económica, que está en la Facultad de Filosofía, pero también tiene una descarga gratuita en la página de la universidad, que ahorita no se las puedo dar porque justo en estos días se está tramitando, ¿no? el link para la descarga, pero bueno, en esta transmisión quizás puedo, en cuanto lo tenga, ahí mismo en comentarios, puedo anexarla. Y bueno, yo estoy viendo aquí la pregunta de Alejandro, que dice: empecé a hacer estudios cualitativos en el desarrollo de la lengua ñuñú cuando hicimos la norma ortográfica, principalmente con las y los profesores de Otomí. ¿Alguna bibliografía para empezar a escribir etnografía ya con los datos obtenidos? Sí, sí hay bibliografía para esto, pero pues ahorita digamos que no la tengo así a la mano, pero sí ubico algunos textos. Entonces puedo también en comentarios que se van a quedar, pero en el Facebook, poner el dato. Pero además creo que el Alejandro que está aquí lo conozco, creo que es el profesor de ñañú. Entonces, si es así, pues Sí, también tengo su correo electrónico. ¿Sí es verdad? sí, doctora, Sí. soy Hola, yo. ¿cómo estás? Pues por correo electrónico te lo Ok, mando. doctora, y es que me encantó, bueno, estoy despeinado, por eso no había puesto. Es que me encantó esa parte que usted dijo de que Fran Boas, ¿sí? Comenzó haciendo etnografía sin ser antropólogo. Algo me pasó a mí cuando empezamos a desarrollar la norma ortográfica de ñañú, pero con todos los estados. Y entonces yo iba haciendo muchas preguntas hasta que un maestro antropólogo de Lina me dijo: es que estás haciendo etnografía, pero velo como método cualitativo. Entonces por eso yo le pregunté y bueno, ahora estoy haciendo mi doctorado en antropología con este tema, ¿sí? De los maestros que piensan, como usted lo dijo hace rato, todas esas ideas muy diferentes, ¿no? Es como por decir, un maestro otomí tiene muy diferente su percepción sobre dar una clase de otomí en la Facultad de Filosofía y darla en el salón de clases, ¿no? Entonces, ese pensamiento es padrísimo y lo he llevado a aterrizarlo en la etnografía, doctora. Pues bien, qué bien que tu doctorado es en antropología. Seguro el material que puedo mandarte ya lo tienes, pero de todas maneras te lo mando por si acaso. Ok, yo le escribo, doctora, y su diario de campo ya lo tengo y es una propuesta para los niños que vamos a hacer con la UCB, con el Departamento de Educación Indígena. Después le platico, doctor. Sí, me platicas, gracias. Gracias. Aquí estoy viendo una pregunta que dice: ¿existe la posibilidad que los estudiados no se comporten de manera natural al estar bajo estudio? Además de la experiencia y la profesionalización de la disciplina, ¿qué procesos pueden ayudar a que esto no impacte si es que sucede en el estudio? Bueno, es cierto que cuando hacemos trabajo de campo y nos acercamos, digamos, con personas con las que nos interesa hablar, quizás aplicar alguna entrevista, por ejemplo, pues en un primer momento las personas pues no tendrán efectivamente un comportamiento natural,
De hecho, nos recibirán como visitas y eso lo podremos ver, pues incluso ese día pueden vestirse de manera diferente, incluso utilizar un lenguaje que no es con el que comúnmente hablan, a lo mejor hasta preparan algo de comer para recibirnos, en fin, ¿no? Efectivamente no es un comportamiento natural, pero sí sería un comportamiento que está destinado cuando se reciben visitas, o sea, tampoco es que sea algo muy distinto. Sin embargo, cuando hacemos estas estancias prolongadas, como les comentaba, por ejemplo, en la experiencia de la licenciatura, que son 5 semanas, pues es que llega un momento en que dejamos de ser visitas. Entonces, después de varios días, pues llega un momento en que ya nos integramos en la cotidianidad y entonces las personas difícilmente mantendrían un comportamiento de este tipo porque también tienen que estar atendiendo, ¿no?, su día a día y nosotros también dejaríamos de ser como agentes intrusivos, como al inicio. Y pues va a llegar un momento en que ya podamos estar en ambientes pues más, pues sí, cotidianos, rutinarios, y podamos pues observar de manera más natural, como está ahí entre comillas, pues sus actividades o las conversaciones también podrán ser más naturales. Pero si se fijan, es cuestión de tiempo. De ahí que en la antropología, pues algo que es básico, pues es que la realización de trabajo de campo, pues son las estancias prolongadas, precisamente para esto. Y luego la siguiente pregunta dice, ¿por qué es tan importante la observación, descripción y el análisis en la antropología? Y dentro de tu experiencia, ¿qué impacto ha tenido? Bueno, la observación, descripción, pues porque finalmente esto que nosotros observamos y vamos a describir, como les decía, en un diario de campo, pues representan nuestros insumos, es como nuestra materia prima, a partir de las cuales pues realizaremos el análisis de algún tema, de alguna problemática que hayamos planteado. En antropología, si bien es cierto que también nos vamos a basar en referencias bibliográficas, por supuesto, o en otras fuentes de información, como pueden ser datos sociodemográficos, finalmente nuestra principal información con la que vamos a trabajar es la que vamos a documentar en trabajo de campo. También por eso la importancia que esa documentación pues esté bien llevada, o sea, que se lleve a cabo pues de manera muy puntual y sistemática, de forma muy cuidadosa, porque finalmente eso representa nuestra materia de trabajo primordial. Y dentro de tu experiencia, ¿qué impacto ha tenido? Bueno, a partir del material empírico que he podido generar en trabajo de campo, pues sí me ha permitido pues comprender ciertas problemáticas que me planteé. Quizás un ejemplo muy rápido, me interesaba conocer por qué a las mujeres indígenas se les dificulta poner una denuncia en una instancia de justicia del Estado, y bueno, al estar haciendo trabajo de campo y hacer acompañamiento, bueno, pues hacer obviamente observación participante y directa de casos de mujeres que, bueno, que necesitaban presentar una denuncia y ver todo aquello que les impedía hacerlo ahí de manera directa, pues fue que pude comprender qué es lo que está ahí de fondo y que las obstaculiza en esto, ¿no? Este fue pues un texto que se presentó. Bueno, es un libro que se compone por capítulos de distintos autores y está dirigido a operadores de justicia para que también puedan entender las dificultades que presentan, en este caso, mujeres indígenas, cuando quieren acceder a una instancia de justicia del Estado. Y bueno, y si te interesa conocer, por ejemplo, los resultados de este estudio y ver qué papel jugó pues el material empírico, lo puedes leer, está en línea en mi página que está en academia.edu. Es con mi nombre, Adriana Terbe, en academia.edu. Entonces, bueno, ahí puedes conocer este trabajo y otros más, en donde podrás ver la manera en cómo el material empírico forma parte de la presentación del trabajo y del análisis que se realiza. Y luego la otra pregunta dice, en cuanto al estudio etnográfico, ¿han existido comunidades que se han comportado hostiles a su estudio? Sí, hay comunidades que no están de acuerdo o que no les gusta que lleguen personas externas. También hay que pensar que en las comunidades los antropólogos no somos los únicos personas externas que vamos a hacer estudios, ¿no? Digamos que reciben la visita o hay presencia de muchos agentes externos que puedan estar relacionados
con muchas cosas, ¿no? Vendedores o cuestiones relacionadas con procesos políticos, ¿no? Como que provienen de partidos políticos, programas de gobierno, cuestiones de salud, o bueno, la diversidad de personas que hace presencia en las comunidades es muy amplia y muchas veces efectivamente, se pueden tener problemas con algunos o con otros. Los antropólogos luego caemos, digamos, en esa gran bolsa. Muchas veces nosotros, pues la insistencia de estar ahí y de demostrar, ¿no? Que los propósitos que tenemos son otros, son diferentes, pues podemos lograr acceder, ¿no? Que nos permitan la estancia, pero también puede ser que no. Y también tendremos que respetar que una comunidad pues no está de acuerdo o no está en condiciones de recibirnos. Y eso también, bueno, llevará a cambiar el tema o a cambiar el lugar de trabajo, pero es cierto que lo que para nosotros es importante es que las personas accedan a colaborar con nosotros, ¿no? Que tengan, bueno, esté relacionado con los principios éticos de la investigación, por ejemplo, el principio de la autonomía, que por medio del consentimiento libre y informado, pues conozcan de qué se trata, qué es lo que vamos a hacer y decidan de manera libre pues participar. Y si no están en esas condiciones, pues no. Pero digamos que estas condiciones también se generan por muchas cuestiones que están atravesadas, ¿no? En los lugares. Y la otra pregunta, ¿podría platicarnos un poco sobre la autoetnografía? Sí, bueno, de hecho, sí es un tema que... Juan Granados, si es un tema que te interesa en lo particular, en mi canal de YouTube tengo varios videos para hacer autoetnografía. Entonces ahí, digamos que puedes consultarlo de manera más amplia, pero pues sí, tiene que ver con hacer estudios en la cultura de la que proviene pues el propio investigador, incluso de algún tema en donde uno mismo sea parte, ¿no? de ello. Y bueno, ahí se dan en estos videos pues unas pistas de cómo ya en términos de trabajo, o sea, ya de método, podemos nosotros llevar a cabo una investigación en este sentido. Entonces, pues sí, también los invito al canal de YouTube, ahí está el video, que es un video, pues claro, con fines didácticos, entonces en ese sentido, pues incluso hasta trae ejercicios para llevar a cabo estudios desde la autoetnografía. ¿Ese canal, doctora, es con su nombre? Sí. Ok. Sí, con mi nombre Adriana Terben, está en YouTube. Para buscarlo. Pues muchas gracias, doctora. No sé si gusta agregar algo más. No, pues muchas gracias por la invitación, por sus preguntas, pues muy interesantes y bueno, pues también me hacen ver el interés que tienen pues por este método de trabajo, el alcance, ¿verdad? Que puede tener y pues nada, les agradezco. Al contrario, doctora. Pues bueno, entonces damos por finalizado este seminario del día de hoy. La UNAM Campus Juriquilla, Fundación UNAM Capítulo Querétaro y el Centro Académico Cultural les damos las gracias y bueno, pues en un agradecimiento especial al maestro José de Jesús Fernández, al Centro de Investigación en Artes y Humanidades y a la Jefatura de Investigación en Posgrado. Muchísimas gracias, doctora. Un gusto tenerla. Gracias, hasta luego. Nos vemos hasta el próximo seminario.